No quedaba mucho del soldado. Su cuerpo estaba tirado en la fosa de barro y le habían arrancado el rostro a mordiscos, dejando parte del cerebro al descubierto. Una oreja colgaba de un lado de la cabeza por trozos de piel. Las vísceras de color marrón rojizo se acumulaban en su regazo, donde había sido prácticamente cortado en dos. Le habían arrancado el brazo izquierdo a la altura del codo, y del muñón se podía ver un trozo de hueso astillado. Le habían cortado la pierna derecha, cuyos trozos yacían junto a su dueño muerto. El barro se había vuelto negro por la sangre. El hedor de la carne en descomposición era tan espeso que Cain estaba seguro de poder masticarlo en su paladar. Se quedó mirándolo, mientras se preguntaba si alguna vez se acostumbraría a ver cosas como aquel cadáver hecho jirones, mientras murmuraba una oración al emperador por el alma desgraciada del irregular Rimoriano. Oyó unos pasos chapoteando en el barro detrás de él, hasta detenerse a su lado. «Qué bien que el tercer pelotón nos deje su desorden», dijo Barrett arrugando la nariz. Hubo más ruidos detrás y un hombre se unió a ellos. Ellos tenían que salir de aquí rápidamente, y nosotros también, así que moveos, dijo la figura del sargento Atticus mientras se daba la vuelta y se alejaba. Barrett lo siguió de inmediato. Kayden se demoró. Sintió que las náuseas aumentaban. Comprobó que sus compañeros no miraban y soltó un vómito acuoso en el lugar donde estaba, y luego volvió a vomitar. Pero esta vez no salió nada de carne, pues ya no quedaba nada más que poder vomitar. Se limpió la boca con la manga de su traje de faena, que estaba húmedo por la lluvia y con capas de suciedad. El peso de las largas cintas de munición para el Volter pesado le hizo un profundo corte en la nuca cuando se giró para reunirse con el resto de su pelotón. Sus pies se resentían en unas botas demasiado pequeñas y tenía ampollas provocadas por el agua sucia en la que había pasado los últimos meses caminando, corriendo, durmiendo y luchando. El viento helado le lastimaba el rostro y las manos, y su rifle láser le parecía tan pesado como un cañón de Lehman Russ. No tardó en alcanzarlos. Los que iban en la retaguardia caminaban con la cabeza inclinada y muy extenuados. Coren iba detrás, hundiéndose en el resbaladizo barro a cada paso. Cain nunca había envidiado el incómodo peso que soportaba el soldado que empuñaba el lanzallamas de la escuadra. Avanzaron a duras penas durante 1 hora, y a su izquierda y a su derecha podía ver a los soldados de su pelotón, quizás 40 en total, aunque nunca lo había visto a pleno rendimiento. Al parecer, al principio de la guerra habían sido un centenar, pero cuando él se incorporó, no había más de 70, e incluso estas cifras eran engañosas. De los 100 soldados originales, no más de 7 todavía seguían luchando, y algunas posiciones de la escuadra habían sido reemplazadas más de 5 veces. Por encima de ellos podían ver el cielo gris, aunque estropeado por colores extraños, con amarillos enfermizos mezclado con verdes pútridos. «Esporas», les había dicho el oficial de inteligencia de la compañía, cuando todavía tenían un oficial de inteligencia. Caminaron entre árboles pelados y dispersos, cuyo follaje había sido purgado por el combate. Sus ramas eran azotadas y golpeadas por los vientos, y la madera gemía y crujía como si sufriera. Cuando el vendaval amainó un poco, los gemidos de los árboles fueron sustituidos por el estruendo de los disparos lejanos. Nunca en Rimoria los cañones estaban en silencio. Los soldados se abrieron paso a través de los campos de minas marcados por los ingenieros, y los últimos soldados de la desordenada marcha recibieron la orden de recoger las señales. Nadie sabía si los tiránidos podían entenderlas o no, así que no podían arriesgarse. Además, la leña era útil, y no había más humanos siguiéndoles, así que no había riesgo. Nadie se preguntó qué pasaría si alguna vez volvían a reclamar esta tierra, y nadie pensaba que eso fuera realmente posible. Poco a poco, los árboles por los que pasaban ahora se volvían más verdes, aunque Kayden no pudo evitar notar que esos vigías inmóviles parecían casi tan cansados como él. Más adelante vio un asentamiento. El gris de la arquitectura prefabricada coincidía con el del cielo húmedo. El lugar parecía abandonado. Las ventanas rotas estaban parcheadas por las placas antibalas y las águilas imperiales atornilladas a las paredes estaban oxidadas. El teniente al mando Deron, al frente del pelotón, se detuvo frente a él. «Por favor, que esto signifique un descanso», pensó Kayden, deteniendo su marcha, cuando alcanzó al comandante del pelotón, dejando que la culata de su rifle láser cayera al suelo sin contemplaciones.
Barrett y el sargento Atticus se unieron a él. Esto es Polperro, declaró Deron una vez que se reunió un número suficiente de miembros del pelotón. Eran un grupo desaliñado y todos tenían el rostro avejentado y el pelo enmarañado. Los hombres no estaban afeitados, tenían los ojos cansados y rodeados de ojeras negras mientras miraban a su alrededor con miedo o resignación. Los uniformes, que antes eran de un orgulloso verde, se habían reducido a un marrón pálido. Algunos de los soldados habían logrado hacerse con ropa de invierno, aunque la mayoría no. Más de un irregular había perdido sus cascos por el camino. Uno incluso había perdido su rifle láser. Evacuaron este lugar ayer y ahora nos atrincheramos aquí nosotros. Al igual que la última vez y la anterior vez y la anterior, nos atrincheramos, resistimos hasta que el siguiente lugar esté libre de gente, y luego salimos. ¿Cuánto tiempo estaremos? Preguntó un soldado. Era nuevo. Kayden no sabía su nombre y tampoco ahora se molestaba en aprenderlos. Más de un veterano negó con la cabeza ante la pregunta del joven soldado. el tiempo que haga falta, dijo Deron. ¿Recibiremos refuerzos? Preguntó el mismo soldado. Muchos de los soldados se echaron a reír. A Kayden le costó reprimir una sonrisa sardónica. Sí, Respondió uno de los soldados. de hecho, he oído que 10.000 marines espaciales vienen a ayudarnos. He oído que te cavan el agujero si se lo pides amablemente. Añadió otro y hubo más risas. Alguien me dijo que incluso te limpiarían el culo. Agregó otro. Es suficiente, Dijo Deron. soldado Damirán. Por si no lo has entendido ya, estamos solos. La cara del joven soldado se puso muy roja. El primer y tercer pelotón se han fusionado. Están en nuestra retaguardia. Quiero líneas de defensa fuera del pueblo. Ve a ello, o el enjambre te tendrá antes del desayuno. Los soldados se dispersaron. Se levantó un murmullo de charla. Llevo 2 meses sin desayunar. Dijo Coren. La noche había caído justo cuando terminaron de cavar. Era un momento para odiar y disfrutar. Las esporas que contaminaban el cielo eran invisibles, lo cual era una cosa mejor aún, ya que bloqueaban las estrellas. El envenenamiento estelar había ocurrido solo unos meses antes de la invasión tiránida, y desde entonces mirar el cielo nocturno era invitar a la enfermedad. Para algunos, invitaba a la locura, y la oscuridad invitaba a ataques tiránidos más frecuentes. Kayden, Barrett, Atticus, Coren y Damirán compartieron una trinchera. Era lo suficientemente profunda como para ocultarlos a todos cuando se sentaban, pero se había llenado parcialmente de agua y a Kayden le llegaba hasta los tobillos. Todos se sentaron en ella sin quejarse. Muchos de ellos eran veteranos y estaban demasiado agotados como para preocuparse. Damirán, probablemente, estaba demasiado asustado como para comentar las condiciones después de la reprimenda que había recibido al principio del día. El ruido de los disparos retumbaba en la distancia. Recuerda cómo funciona esto, Damirán. Dijo el sargento Atticus. Cuando vienen, el volter pesado no deja de disparar. Nunca. Si el artillero muere, el cargador lo sustituye. Entonces otro se convierte en el cargador. Y así sucesivamente. El lanzallamas se abre durante la recarga para mantenerlos alejados, y el lanzallamas es siempre el último soldado en el arma. ¿Entiendes? Damirán vaciló. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, sargento. Dijo. Y no olvides que, si nos dicen que nos retiremos, el arma tiene que ir con nosotros. No hay que abandonarla, no hay excusas. Sin ella, estamos todos muertos. Si corres sin el arma o sin la munición, te dispararé yo mismo. ¿Entendido? No quiero enfadar su espíritu máquina. Nos ha servido bien hasta ahora, así que le debemos lo suficiente para no abandonarla al barro o al enjambre. Damirán asintió. Bien. Si todos seguimos las reglas y si el emperador quiere, lo lograremos. Yo haré la primera guardia. Todos ustedes duerman. Ahora. Kayden no necesitó mucho estímulo. Sostenía su rifle láser contra el pecho con su runa de armado preparada, el espíritu máquina activado, y con sus brazos envueltos alrededor de ella, y se preguntó cómo Atticus podía mantener la fe en que podrían sobrevivir entre tanta muerte. Kayden se despertó al oír el estruendo de una explosión cercana. En menos de un segundo estaba levantado, apuntando con su rifle láser por encima del parapeto de la trinchera de la escuadra. Los demás habían hecho lo mismo. ¿Qué fue eso? Preguntó Damirán. Los tiránidos probablemente se toparon con las minas, Dijo Barrett. Qué bien que hayamos quitado esos carteles. Dijo Coren. Kayden no pudo saber si le estaban hablando en serio o no. Están cerca. Dijo Kayden. Este hombre tiene razón.
No más guardia, todos despiertos. Estad atentos, dijo Atticus. Estuvieron a la espera durante 3 horas más. La noche había sido interrumpida por las bengalas luminosas enviadas por el único mortero que le quedaba al pelotón. Deron obviamente no quería que los pillaran en la oscuridad. Aún así, Kaidin seguía sintiendo sus ojos cansados. La mayor parte del pelotón se había replegado a la trinchera, con Damiran vigilando la línea. ¿Por qué tardaran tanto? Preguntó Coren. No los tientes. Dijo Kaidin. Por mi parte pueden tomarse todo el tiempo que quieran. Sí. Cuanto más tiempo tarden, más tiempo tendrán los marines espaciales, añadió Barrett. Ante este comentario todos, incluso Damiran, se rieron de eso, y durante unos preciosos segundos parte de la tensión se desvaneció. Por favor, Dios Emperador, haz que tenga razón, que vengan a salvarnos, rezó Kaidin en voz baja. Otra bengala se elevó. Su suave luz los bañó a todos. Los soldados alzaron la vista mientras se elevaba y hacía movimientos con el viento extrañamente cautivadores. ¿Sargento? Preguntó Damiran desde su posición ventajosa, rompiendo el momento. Creo que están aquí. ¿Qué quieres decir? Dijo Atticus levantándose para mirar por encima del parapeto. Apenas había levantado la cabeza antes de maldecir y agarrar el volter pesado. Comenzó a disparar, enviando rápidas ráfagas de balas a los árboles. ¡De pie ahora! ¡Fuego! ¡Mátenlos a todos por el emperador! Kaidin se levantó con su rifle láser en la mano, y las otras armas del pelotón también se activaron. Cuando miró por encima del parapeto, pudo ver a los xenos corriendo hacia él. Sus ojos rojos brillaban a la luz de las bengalas. Se movían increíblemente rápido, saltando y brincando con sus largas patas terminadas en pezuñas. Una armadura verde y quitinosa protegía su piel amarilla. Sus bocas estaban llenas de dientes afilados como cuchillas, y cada brazo terminaba en un talón en forma de guadaña tan largo como las piernas de Kaidin. Monstruos similares corrían a la par, pero llevaban lo que parecían armas de fuego vivas y retorcidas. Las bestias xenos parecían estar fusionadas con sus armas. «Asquerosos», pensó Kaidin. Levantó su rifle láser y abrió fuego contra los monstruos que se acercaban, entonando la tercera oración de puntería mientras lo hacía. «He aquí, aunque estoy a la vista de los enemigos del emperador». Unos haces de luz roja recorrieron el campo abierto ante él, impactando a los enemigos principales. «No temeré al azote de los xenos, porque la puntería de mi rifle láser es verdadera». Al otro lado de la línea, docenas de irregulares estaban haciendo exactamente lo mismo. «Y por la gracia del emperador y del Omnicia, su ira es poderosa». No cejó ni por un instante. Disparaba, recargaba y volvía a disparar. Hacer una pausa significaba la muerte. Dudar significaba la muerte. Y a pesar del agotamiento que había sentido durante meses, cuando llegaba la batalla, la experiencia y el aprendizaje ganados con esfuerzo hacían efecto. Las recargas de Kaidin eran rápidas y limpias. El sonido ensordecedor de los volters pesados y de los rifles láser llenaban el aire, mezclándose con los gritos de muerte de los tiránidos. El olor a metal quemado de los proyectiles y de los cargadores agotados llenaban sus fosas nasales, y los humos que despedían ambos le hacían llorar los ojos. Por fin sintió que sus manos se calentaban mientras su rifle láser se calentaba por el incesante fuego, y no se percató de nada más que Atticus con el volter pesado a su derecha y Barrett disparando a su izquierda. Kain se atrevió a pensar que ahora podrían ganar y que podrían expulsar a los tiránidos. Mientras disparaba su rifle láser, sintió una ardiente rectitud al matar a los xenos. «Morid», pensó, una y otra vez. Cuando Atticus recargó y el calor rugiente del lanzallamas de Coren lo bañó por primera vez, Kaidin supo que estaban perdiendo. Los tiránidos estaban ganando terreno. La luz danzante del Prometheum ardiendo daba a las hordas atacantes la apariencia de demonios o monstruos procedentes de las profundidades de los retorcidos reinos infernales, como nombraban las escrituras imperiales, llegando para matar a los vivos. El silbido de las llamas en erupción fue atravesado por los horribles gritos de los alienígenas en su agonía. Esta era la parte más aterradora. Había visto a tiránidos en llamas correr directamente hacia las trincheras, llenas de soldados después de ser incendiados, agitándose, acuchillando y mordiendo. Pero había visto a otros caer abatidos por tropas que se mantenían firmes. Aunque gran parte de su persona quería huir, simplemente no podía. No podía abandonar a los demás. Sabía que huir significaba perder, y todos sabían que perder significaba la muerte.
Emperador, con tu fuerza manténme fiel. Se dijo a sí mismo. El Volter pesado volvió a rugir. Vio cómo los proyectiles destrozaban a los tiránidos. Las balas explosivas arrancaban miembros y cabezas y reducían a las bestias a una lluvia de partes de cuerpo destrozadas. Sin embargo, a pesar de toda la muerte que causaban, los genos eran lo suficientemente numerosos y decididos como para devolver el fuego. Oyó un estampido húmedo cuando los aterradores escarabajos y larvas que los tiránidos utilizaban como munición impactaron contra el parapeto. Miró rápidamente hacia abajo, viendo a las asquerosas criaturas retorcerse en su agonía. El fuego de Volter se detuvo bruscamente. Cain se volvió para ver a Atticus retorciéndose en el suelo mientras se arrancaba el uniforme, con su rostro contorsionado por el horror y el dolor. Kaiden vio un bulto que se agitaba bajo su piel y el espantoso orificio de entrada por donde la larva lo había atravesado. ¡Sacádmelo! ¡Sacádmelo! Gritó el sargento. El fuego de los cañones pesados se renovó. Alguien más estaba ahora en ello, así que Kaiden se puso de rodillas para ayudar a Atticus y extrajo su bayoneta. ¡Te tengo, sargento!, dijo arrodillándose sobre las rodillas del hombre para inmovilizarlo. Tienes que quedarte quieto. El sargento respiraba rápida y superficialmente, y mientras Atticus apretaba los dientes, Kaiden vio que estaban rosados por la sangre. Volvió a mirar a la criatura que se movía bajo la piel del sargento. Tendría que cortar esa cosa. Intentó agarrar el escarabajo, pero por mucho que lo intentara no podía. Siempre se escabullía, provocando que Atticus gritara cada vez más fuerte. ¡Vamos!, gritó Kaiden. Sus intentos eran cada vez más desesperados. Finalmente, Atticus empezó a agitarse y a toser sangre. Se detuvo bruscamente con un último estertor. Estaba muerto. Kaiden se quedó mirando, angustiado por su propia incapacidad para hacer algo. Dio un salto a un lado cuando Barrett se dejó caer sobre el cuerpo de Atticus, ya muerto. Vio una fea herida, donde un escarabajo le había perforado el costado del cuello, y un bulto antinatural del mismo tamaño que el que había asolado los últimos momentos de Atticus palpitando en la parte superior de su cabeza. «Ponte a disparar, por el bien del trono». Kaiden oyó que Corren le gritaba. Con las manos temblorosas, recogió su rifle láser. Se puso de pie y miró por encima del parapeto. La pila de cadáveres era tan enorme que estaba frenando a los tiránidos, lo justo para evitar que los irregulares fueran arrollados. Empezó a disparar, solo que ahora se sintió entumecido. La perdición inminente estaba tan cerca que casi no le inmutó. Solo haz lo que quieres, pero no dejes que acabe como Atticus. Era todo lo que rezaba ahora al emperador. Los tiránidos continuaron recuperando terreno. Sus muertos no significaban nada para ellos. Sus heridos fueron pisoteados. Eran imparables, inexorables. El rifle láser de Kaiden hizo un clic. Estaba vacío. La ira del espíritu máquina se había agotado. Así que eso era todo. Lo dejó caer al suelo, y el arma chapoteó en el agua tibia de la trinchera, ahora espesa con la sangre de Atticus y Barrett. El tiránido más cercano estaba ahora tan cerca que pudo ver el hambre insaciable en sus ojos. Lo vio saltar, con las fauces abiertas y las garras extendidas. Su único propósito era matarlo, y no había nada que pudiera hacer. Agarró su bayoneta con fuerza en su mano, pero sabía que no podía hacer nada. Sintió que un objeto pesado caía sobre sus pies. Era Corren, cuyo rostro era invisible bajo un montón de gusanos carnívoros que se retorcían. Kaiden vio como muchos de los parásitos caían de la boca de su camarada mientras éste gritaba. Aterrado y sin esperanza, Kaiden cerró los ojos y comenzó a llorar. Sintió que una cálida ducha empapaba su traje de faena y le salpicaba la cara. Abrió los ojos. El tiránido estaba muerto, con el cuerpo lleno de enormes y espantosas heridas. Oyó fuertes rugidos, similares a los de sus propios volters pesados, pero desde una dirección totalmente diferente. Vio a más llenos muertos de la misma manera. Sus cuerpos estaban totalmente destrozados. Para ese momento, el campo de batalla estaba cubierto de un espeso humo, y cuando el fuego cesó a lo largo de la línea, ya no quedaba ningún enemigo al que disparar. Kaiden y Damiran se pusieron de pie en la trinchera. Del humo salió un guerrero. No, era un ángel, de más de 2 metros de altura y completamente acorazado. Más de sus compañeros marchaban junto a él,
dando pasos pesados mientras aplastaban a los alienígenas muertos y moribundos bajo ellos con gratificantes crujidos. Eran el poder del emperador manifestado. Eran gloriosos. Kaiden salió de la trinchera y caminó hacia ellos como en un trance. «¡El emperador me oyó!», dijo sintiendo que una sonrisa cruzaba su rostro. Volvió a mirar a sus camaradas y vio que ellos también sonreían. A lo largo de la línea, los supervivientes de su pelotón salieron a saludar a sus salvadores. Los soldados reían y se abrazaban, asombrados de seguir vivos a pesar de todo el horror que habían vivido. El emperador les había librado del horror seno. Kaiden se arrodilló ante el primer ángel que alcanzó, dejando su bayoneta en el suelo ante él. Contempló con asombro la armadura, gloriosa por su diseño de escamas y su mezcla de tonos azules y esmeraldas. Las cadenas que llevaban seguramente representaban un imperio atado y asegurado por sus protectores. El símbolo de la serpiente de 3 cabezas en cada una de sus sombreras le hizo pensar en la ferocidad con la que lucharían esos defensores del imperio. Mirar al marín espacial hizo que Kaiden se sintiera vagamente mareado, como si mirara a las estrellas envenenadas, pero eso debía ser seguramente el hedor de los muertos, que yacían amontonados a su alrededor. Está claro que los ángeles habían atravesado las estrellas para llegar hasta ellos. Kaiden pensó que era probable que esa sensación perdurara en aquellos lo suficientemente heroicos y desinteresados como para viajar a través de ellas. «¡Alabado sea el emperador!», dijo Kaiden. «Porque él protege. Gracias, poderosos y grandes ángeles. Ustedes son la respuesta a nuestras oraciones». El ángel recogió la bayoneta de Kaiden y le indicó que se levantara. Kain se puso de pie. El ángel se la entregó, con la empuñadura por delante. «Por el emperador», dijo, y su voz metálica a través de la rejilla de voz sonó casi divertida, claramente disfrutando de la humildad de Kaiden. «Uníos a nosotros». Kaiden tomó el arma, con las manos temblando de orgullo y asombro. «¡Por el emperador!»,